Sí, sonido. Bueno, dichosos el Padre, hemos llegado a un tiempo de congregación, a un tiempo apartado, estipulado por su santa palabra, por su santa voluntad. Bendito es nuestro Padre Celestial que nos permite entender, acercarnos a Él con un corazón entendido, primero que todo, sabiendo que eh, hemos cumplido con justicia, que hemos cumplido con misericordia, que hemos sido simpáticos ante el oprobio, ante la enfermedad, ante la ceguera, ante hermanos que en su caminar de pronto hayan andado en caminos de sombra, pues que haya sido el Padre que en su santa voluntad, bajo su palabra, haya podido sacar de opresión ah, bajo el engaño por todas esas cosas que nosotros alguna vez en un pasado estuvimos también, que no podemos olvidar nunca que nuestro pasado fue un pasado oscuro y que el Padre solamente en su favor, en su misericordia, pues nos sacó de casa de opresión, ¿no? El día de hoy, pues, aparte de ser Pesaj, aparte de ser esa Pascua, para los que lo celebraron ayer o antier, inclusive, pues, bendita Pascua, Hag Sameach Pesach, o eh, Rejoiceful Passover in your dwellings. Y nos junta, pues, no sé, no lo quisiera decir como un estudio, no sé, quisiera decir si fue una reflexión, que quede en el criterio de ustedes. Mi ánimo no es ofender a nadie, todos tenemos diferentes frutos que ofrecer, eh, discernimos la palabra de maneras diferentes y es necesidad de que todos los miembros del cuerpo estén bien cohesionados por todas las coyunturas, ¿no? Y así poder entender cómo se funciona el pie para que la cadera pueda sentirse y moverse, todo el cuerpo se mueva junto, ¿no? Etcétera. Pues cuando llegamos a la Pascua o a Pesa, siempre hablamos muchas veces de la libertad, la fiesta de la libertad en la cual salimos de casa de opresión, en la cual nos quitamos muchos de los dogmas eh, que andábamos en religiones o en casas de opresión, en casas de, de injusticia, ¿no? De incredulidad, etcétera. Y siempre se hace alusión a la sangre del Mesías que nos libera, ¿no? Es la sangre del Mesías que nos libera de ese oprobio cuando estuvimos antes en Egipto. Aún en el desierto, recordamos este memorial año tras año y, claro, tenemos que también hacer alusión de todas las cosas que tenemos que seguir limpiando en esta carne de de las pruebas en fuego que nos lleguen para así ser probados y seguir creciendo a la estatura que es la eternidad en el Mesías, a la promesa, seguir caminando hacia la promesa. Pero muchas veces en ese crecimiento eh, nos equivocamos. Algunas veces nos jactamos, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de toda esa arrogancia de decir, no, no tenemos problema, yo ya estoy bien, todos los que vienen detrás mío, pues muchas veces hay hasta palabras de injuria bíblicamente utilizadas, como que el perro o el puerco que se va al lodo o se vuelve al vómito, como si de pronto nosotros hubiéramos sido dignos alguna vez de su favor. Y si somos dignos en este momento de su favor y su misericordia, pues no nos hace diferentes al mundo afuera, porque igual Él ama al mundo de igual manera. Evidentemente quiere que todo el que está en error y en pecado se arrepienta, haga teshuva y vuelva a su voluntad. Hablando de esta fiesta de la libertad, pues es muy importante entender lo que el Mesías hizo por nosotros, el Salvador. Y nuestro Padre, que es el Salvador, o la salvación del Padre, como le dijo el profeta de la salvación, Ishayahu o Jeremías. Muchas cosas uno puede, Ishayahu, perdón, Irmiyahu, no, esa es otra cosa.
Irmiyahu, vamos a hacer un pequeño énfasis en una palabra del profeta Jeremías, pero no sin recordar que cuando pasamos por la fiesta de la libertad, pues recordamos el tiempo el cual el Mesías vino a hacer esa obra. Y cuando vamos a Lucas capítulo 4, la porción que, por eso les decía que Ishayahu, que es la porción que el Mesías leyó del profeta de la salvación. Lucas 4:17 leemos, se le entregó el rollo del profeta salvación del Padre, Ishayahu. Y cuando abrió el rollo, el recuento, encontró el lugar donde estaba escrito, el aliento del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas, nuevas a los pobres, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a oprimidos y para proclamar el año favorable del Todopoderoso. Era un tiempo de libertad. Cuando observamos las fiestas y todo el tiempo que ellos tenían que observar, ellos apuntaban a los tiempos de liberación, a los tiempos de redención. Por eso cuando el Mesías dijo, saben conocer el tiempo de las nubes, los arreboles en el cielo, pero no conocen el tiempo de su visitación y la obra redentora que él tenía que hacer como Goel, como rescatador, como salvador, eh, pasó por alto por muchos de ellos. Ese año favorable en el cual eh, abre desde Pesa, en el cual la salvación se abre por medio de su sangre y que cierra por medio de su favor, por allá en Yom Kippur, eh, pues es un año completo y estamos esperando que él salga del santuario, proféticamente hablando lo que son las fiestas, ¿no? Lo que son las citas santas, pero y lo que está escrito en Hebreos, como para que no sacamos de contexto. Entonces, lo que celebraba siempre el pueblo de Israel era el tiempo de retribución, un tiempo de libertad, ¿no? Que cada 7 años se promulgara el perdón de todo esto y entonces que todos pudieran ser libres, evidentemente de sus dueños. Cuando el Mesías vino y hizo ese pago de sangre por la humanidad, pues ahora todos son dueños. Él es dueño de todos, aún de los pecadores. Por eso a veces no discernir el cuerpo y su sangre, como decía antes, eh, no es, no es grato ver cualquier persona hablando en contra de su prójimo, denigrándolo, pasando por encima de cualquiera de los oprobios que pueda tener, etcétera, o no importarle un pepino cómo esté sufriendo, o no ser astuto suficiente para poder seguir ayudando y dejar simplemente que eso muera en el oprobio del mundo, ¿no? Bueno, vamos a ir a Jeremías capítulo 34, por acá. Y en Jeremías capítulo 34 tenemos a Sedequías, la profecía de Sedequías por la palabra del Todopoderoso que iba a morir en Babilonia, iba a morir en paz, pero ciego. El que escucha entienda. Entonces, profecía del padre que recibió Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia y todo su ejército, los reyes de la tierra bajo su dominio. No lo voy a leer todo, pero es para que entiendan a dónde vamos. Entre su espacio, ¿no? Lo que puedan, pues podamos recibir de él. Eh, Ve y habla con Sedequías, rey de Judá, un príncipe de Judá, ¿no? El rey de Judá, el cetro sobre sus pies, el que ordenaba las cosas en el pueblo, el que dirigía cómo el pueblo se iba a manejar, ¿no? Y entiéndase todos los que están junto con él. Entiéndase así como en nuestras casas, los príncipes, los que son cabeza de hogar, o en sus congregaciones, los que son dueños de una congregación, la responsabilidad que a veces tenemos en nuestras manos, ¿no? Si es que dice y es que nos podemos actar de que entre más se nos entrega, somos más responsables, pues vamos a ver cómo es que somos responsables con las cosas que se nos entregan en las manos y con los que se nos acercan a nosotros, ¿no? Y dice, bueno,
tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hará cara a cara. En Babilonia entrarás, en Babilonia entrarás. Con todo esto, Sedequías, rey de Judá, oye la profecía del Padre, así el Padre respecto a ti, no morirás a espada, morirás en paz. Vaya. Y bueno, entonces más abajo, a lo que quiero ir es que eh, ustedes pueden entender el concepto, en contexto si ya lo he leído. Entraba el rey Nabucodonosor a conquistar Babilonia, ¿no? A causa de todas las herejías y las prostituciones que había hecho Judá o los principales del pueblo de Israel en ese tiempo. Dice profecía del padre que recibió Jeremías después de que Sedequías pactó con el pueblo de Jerusalén para promulgar remisión, salvación, libertad. Y estamos sobre Pesaj y no debería ser extraño un evento que pudo haber pasado en el pueblo de Israel y que nosotros podamos tener como reflexión, como reflejo en lo que pasa en la vida de muchos de nosotros o en vidas de pronto que podamos ver, ¿no? Eh, y este plan de remisión, mire, había pasado 7 años y tenían que, Jeremías 34:9, dejando ir libre cada uno a su siervo hebreo y a su sierva hebrea, para que ninguno usara más los judíos, sus hermanos, como siervos. Versículo 10, cuando los príncipes del pueblo oyeron que el pacto se había convenido, dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva, y que ninguno los usara más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Habían obedecido la palabra del Padre. Bueno, versículo 11, pero después se arrepintieron e hicieron regresar a los siervos y siervas que habían dejado libres, y otra vez los redujeron, escuchen esto, aquí lo voy a resaltar, a servidumbre como siervos y siervas. Eso aquí en el versículo 11, eh, eh, a ver, sí, en el versículo 11 los sujetaron, y ese los sujetaron es el cal de Kabaz, del hebreo 35:33, para que lo busquen, ese que los redujeron o los sujetaron a servidumbre, es de ponerse por encima, de pisotearlos, de pasar por encima. Y pues obviamente cuando alguien no tiene esa simpatía, es indiferente con su prójimo, es indiferente con su siervo, con su sierva, simplemente le interesa lo suyo, ¿no? Muchas veces hablan que sí, amor al prójimo, pero en sus obras ustedes pueden ver que realmente lo que les interesa es lo suyo. No simpatizan con el dolor, no simpatizan con el estado en el cual una persona pueda estar ciega, pueda estar coja, pueda estar con hambre, en fin. Y si somos de ellos que decimos que Yeshua vive en nosotros, sino nosotros, y vemos cualquier personaje en el camino con cualquiera de estas dolencias, no solamente físicas, sino también espirituales, pues más nos vale ser ese cobijo, ser ese pan de vida, ser esa agua que sustenta, que el Padre nos dio a nosotros, y entonces así de ustedes saltarán aguas para vida eterna. Pero si de lo contrario no hay simpatía, pues van a ser solamente valles de sequedad, ¿no? O solamente higos que de una rama seca que no da fruto, porque cuando muchas veces si no se sirve para edificar, se sirve para o ser piedra de tropiezo o no dejar crecer, ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Usualmente son acusadores levantando sus dedos para poder pasar por encima, ¿no? Para poder reducir, mire lo que dice ahí, ese reducir ahí del 34:11 es el verbo kabaz en su estructura cal, que es pisotear, ponerse por encima. Y el único que le gusta ponerse por encima de los demás es un acusador, es un usurpador.
En efecto, podría ser un narcisista, ¿no? Un narcisista. Y pues bueno, nosotros hemos pasado, por ejemplo, aquí Jeremías 34:11, y la palabra del Padre, del Yud-Heh-Vah-Peh, la palabra de Yud-Heh-Vah-Peh, mire, vino a Jeremías diciendo, no vino la palabra sola, vino la palabra de, y ellos entendían que era, así dice, vino la palabra y así dice el Padre Todopoderoso de Israel, o el poderoso de Israel, o Adonai, poderoso de Israel. El día que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre, yo hice un pacto con sus padres, diciendo, y le recuerda a Jeremías para que le diga al rey Sedequías lo que sus padres también habían dicho, ¿no? Dice, y bueno, esto quiero llegar al 13. Ese pacto en Egipto es salir de la casa de servidumbre, Tuait Evet, y ese Evet, salir de la casa de servidumbre, haciendo, mire, que no pasarás más siendo esclavos, porque siervo también tiene una connotancia de esclavo, pero bajo opresión, no sobre libertad. Entonces, eso en la connotancia hebraica o bíblica, porque en sí el lenguaje bíblico es todo el tiempo que ha vivido el terrenal sobre esta tierra. Y que como no se sabe cuándo empezó y no se sabe cuándo termina, pues en este momento tiene una instancia incierta o es un olam, o es un tiempo indefinido. Entonces, esa salir de esa casa de opresión, salir de esa, de esa casa de servidumbre, de esclavitud, es ese Evet también, el mismo servir, Obed o Evet, es el mismo servir. Entonces, hay que saber muy bien definir cómo nosotros ponemos ese servicio al Padre, independientemente en los lugares que ustedes se encuentren. Y es donde te haces te pregunta, si tú realmente estás haciendo un servicio con amor, nunca vas a sentir una carga pesada. Nunca vas a decir, es que tengo demasiado por hacer y no puedo. Eso sería injusticia. Y no sería ya no sería un servicio con amor, sino un servicio con opresión, porque se te está haciendo dificultoso. Y eso se llama, en otras palabras, activismo religioso, especialmente cuando empiezas a quejarte de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces le recuerda el Padre por medio de la palabra al profeta Jeremías, recordándole al rey Sedequías, perdón, verso 34, capítulo 34, verso 14. Al cabo de 7 años, cada uno de ustedes dejará ir a su hermano hebreo que haya sido vendido. 6 años lo servirá. 6 años lo servirá. Ojo, y lo dejará libre. Y esto habla mucho de los 6000 años que el Adán tiene que vivir sobre la tierra esperando el día de la liberación, el séptimo, el día que es el día perfecto, ¿no? O el milenio en lo que entiendan los que son milenialistas. Pero bueno, ese dispensacionalismo milenial, pues yo no comulgo con ello, pero si lo quieren tomar así, tómenlo así. Mire, 6 años lo servirá y lo dejará libre. Pero sus padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Verso 15. Y hoy ustedes han convertido, con, se han devuelto y hecho bueno, perdón, y hoy ustedes se han convertido y hecho lo recto ante mis ojos, cada uno anunciando libertad. Mire, cada uno anunciando libertad. Estaban haciendo lo que la Torá había dicho, ¿no? Y eso era lo que se hacía, pues, usualmente cada Yom Kippur, al final del año. Pero el Padre, cuando vino, y como lo leímos en Lucas, cuando leyó el recuento de Isaías, eh, a promulgar las buenas nuevas a los pobres, a los afligidos, a los enfermos, a los ciegos, a los cautivos, para poner libertad a los oprimidos. Era un tiempo de liberación profético.
Por eso es que el tiempo de liberación profético ahora ya no es bajo un templo en el cual tienes que estar pendientes de luna y sol, sino que estamos esperando que el Padre salga de su santuario y entonces promulgue el verdadero tiempo de liberación para todos, ¿no? Antes se hacía en un tiempo literal, ahora estamos en un tiempo profético esperando a que eso se cumpla. Y de ahí la necesidad de entender, sí, a veces literalmente el tiempo para nosotros acercarnos a celebrar las fiestas, pero no a imponerlas y decir es que si no la cumples el día que yo digo, vas a ser cortado del pueblo de Israel. Bonitas las paredes que levantan los religiosos en la literalidad de la escritura, porque bueno, si es por letra, quien aguanta vara, ¿no? Solamente el religioso que le gusta extender sus filacterias para así decir yo soy muy santo. Y como yo sí soy muy santo, entonces tú no. Ese no es el corazón que el Padre quiere, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Verso 17, Jeremías capítulo 34. Ustedes no me obedecieron promulgando, ustedes no me obedecieron, por tanto, así dice, oh no, creo que me estoy pasando. Sí, verso 16, no, espérate. Al convertido y hecho lo recto de mis ojos, cada uno anunciando libertad a su prójimo y concertaron un pacto en mi presencia. Pacto que hizo el Mesías en presencia de los discípulos y en presencia de todas las personas en el mundo, porque su sangre era para toda la tierra. Así que el día que él concertó el pacto delante de los discípulos, delante de toda la tierra, el día que él se ofreció en el madero, sangre sobre la humanidad para dar libertad. Y concertaron un pacto en mi presencia en la casa el cual es invocado mi nombre, en la casa en el cual yo soy promulgado. Mi autoridad es dicha, bueno, en la presencia de Él, tanto en nuestras casas como en donde andemos, ¿no? Versículo 16, pero se han devuelto y profanado mi nombre. Mire que aquí no está diciendo es que pronunciaron mi nombre, aquí no está diciendo es que lo dijeron mal, es que ese es el correcto. Mira lo que va a hacer alusión cuando dice y profanaron mi nombre. Y eso concuerda mucho con lo que nuestro maestro el Padre nos enseña, yo les he enseñado tu nombre. La obra que tenía que hacer era enseñarnos el verdadero significado de la Torá, hacer justicia correctamente, no profanar su nombre, no profanar su autoridad, no profanar su esencia, su naturaleza. Versículo 16, repito, pero se han devuelto y profanado mi nombre, haciendo regresar cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, a quienes habían dejado ir libres a su voluntad y los habéis reducido, y los han sujetado a servidumbre o a esclavitud para que otra vez sean siervos y siervas o, o esclavos y sirvientes, ¿no? En modo despectivo ya. Ya no es de santidad porque ya están pasando por encima una vez de que tenían que dejarlos libres, en vez de comprarlos de vuelta, si es que tenían que comprarlos, pues los tenían que comprar, pero dijeron, no, ustedes se quedan acá, como si nadie hubiera pagado por ellos, ¿no? O sea, quieren comprar, o sea, son dueños de ellos. Este problema de la esclavitud dentro de este pueblo insensato, usurpador, acusador, viene de la esencia de lo que es el Satán, el acusador. Le gusta usurpar la propiedad de lo que el Mesías ha comprado y por eso he venido diciendo que esa obra de redención es para el mundo y quien quiera entrar puede tomar, pero hay que enseñarle qué es para que tome con conciencia la carne, la sangre, el pan, las hierbas amargas, ese pacto, ¿no? Si los discípulos de pronto en su tiempo solamente dijeron, bueno, vamos a simplemente exigirles estos cuatro cosas, los que están hechos 15, pero más sin embargo aquí la gente cree que, y esto me pasó a mí, y lo digo como ejemplo,
de que uno puede enseñarles a las personas y espera que todas las personas tengan la misma observancia que uno tiene. Y no es necesariamente así. Cada uno dentro de su corazón, cada uno dentro de su casa, dentro de su entendimiento, recibe lo que el Padre quiere dar a cada quien. Por eso es que cuando caías del maná cielo, el cielo, cuando caía el maná del cielo, cada uno recogía según su porción, ¿sí? No podemos exigir que mi porción sea igual que la de hermano o de cualquier otro, ¿no? Estamos hablando de las cosas que todos queremos recibir del Padre. Y cada uno va creciendo según el Padre así quiera dar. No quiere decir que entonces yo, porque yo lo veo así, todos tienen que observarlo igual a mí. Y sí, ciertamente vamos a entrar en unidad muchas cosas, eh, entre más estudiemos y más comulguemos unos con otros, pero no necesariamente. No hay que ser jueces sobre la palabra para saber qué la persona aprende o no. ¿M? No todos tienen el mismo crecimiento. Y esto de pasar por encima de su prójimo, miren, en versículo 16, eh, en vez de, porque aquí dice, a tenerlos esclavitud, a tenerlos en opresión, no solamente es porque los estoy teniendo aquí en una especie de servicio que puede ser más esclavitud que libertad. Eso depende cómo se vean, porque si esos frutos, esos corderos, esas vacadas que están saliendo de Egipto que son tuyas, no las puedes ofrecer al Padre porque solamente son de ese faraón, pues no es libertad. Eso es condicional, ¿no? Y pilas, porque muchas veces eso dice mucho de la hipocresía como cual estamos sirviendo al Padre. Lo digo como exhortación, no para que nadie se tenga, ¿no? Me pasó y lo digo como experiencia. También se puede entender que ese de pasar por encima es no perdonar a nuestro prójimo, no entender su posición, no saber la calidad de los guaraches, cómo está. El Padre llevó a todo el pueblo por el desierto durante 40 años y nunca les faltó nada. Sí, el Mesías descendió de lo sublime para darnos a nosotros salvación y no se tuvo nada para sí mismo. Él mismo entregó su vida. Nadie se la quitó, él mismo la puso y él mismo la retuvo. Sí, pero la entregó para darnos salvación. S- Perdonen 70 veces 7. Y hay muchas veces que condicionar el perdón como que no es parte de ese llamado de salvación y de luz que tenemos que dar. Empiezan a levantar es repudio en vez de perdón, consideración. Empiezan a levantar falso testimonio en vez de hablar con una persona personalmente, tú a tú, como tienen que hacerlo, dialogarlo, ¿no? Entonces ahí ese código de judicial que tanto se jactan en hacerlo no existe. Para que vean, se comportan más como los gentiles y sus sectas, donde ellos hacen mejor justicia inclusive porque ellos dentro de sus clubes sociales dicen, hey, tú estás infringiendo las leyes del club, pero claro, como son del mismo club, solamente entre ellos se entienden, como una secta. A los de afuera no nos interesa, ellos son todos los de afuera, los del común. Pero bueno, a nada llames tu común, que yo lo he purificado todo, yo todo lo he santificado. Así que es decisión de cada quien saber si se entrega al Padre o no para salvación, y no es condición de nosotros condicionar esa salvación para los demás, inclusive dando perdón, porque dar perdón es dar libertad, quitar ese oprobio que los otros demás tengan, porque eso crea raíces de amargura, hierbas amargas, ¿no? Entonces dice, seguimos en el verso 17. Por tanto, así dice el Padre, ustedes no me obedecieron promulgando cada uno libertad para su prójimo y su paisano. Aquí en hebreo dice para 36, 34, 17. Déjame ver si lo tengo por acá.
No. Bueno, aquí en 34:17 dice, al hombre, al hermano y al vecino. Al hombre, al hermano, a su vecino, que no han promulgado libertad para el hombre que está alrededor suyo, cualquier hombre, cualquier mujer, para su hermano y para su vecino, incondicional. Entonces, miren, yo promulgo la libertad a la espada, la pestilencia y el hambre. Si nos llegan juicios por nosotros estar promulgando en contra de cualquier hombre, de cualquier hermano, de cualquier vecino, según Jeremías capítulo 34, versículo 17, pues, ¿qué vamos a esperar que esa última plaga pase sobre nosotros? Haciendo alusión sobre lo que es Pesaj, ¿no? Y esa plaga puede ser, sí, el Padre es misericordioso, una enfermedad, un virus, mire, inclusive hambre, o todo lo contrario, porque muchas veces esto no es necesariamente un juicio, sino mucha comida, muchas cosas, muchos viajes, no se enferma nunca, simplemente lo deja vivir en este mundo con todos los placeres que tengan y pues nunca hay juicio, pero la verdadera libertad la ha perdido porque quiso los goces de este mundo a causa de pasar por encima de lo que es de la propiedad del Padre, ¿no? Verso 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes. ¿No era el pacto de Sinaí? ¿No era el pacto que había hecho con Moisés el día que salieron de Egipto? Sin embargo, está diciendo que es el mismo pacto que potencialmente, a los que saben, cuando está hablando por encima de las partes, se le hizo en promesa a Abraham. Génesis 15, ya vamos para allá. Versículo 10, capítulo 34, versículo 19, a los príncipes de Judá, a los príncipes de Judá, príncipes, y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos, y estos son como a los jefes o a los líderes, ¿no? A los que están encargados, a los sacerdotes, a los ministros y a todo pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro, entre comillas, a todos los que no cumplieron las palabras del pacto. Y obviamente esto está hablando de justicia, no que porque entonces no guardaron pesa, no, entonces ya los voy a cortar de su pueblo, como si para acercarse a las fiestas fueran primero. Antes de acercarnos a las fiestas es necesario que las cosas estén en orden para poder entregar ese sacrificio vivo. Pero si tú te la pasas mirando a cualquiera que llegue a tu congregación con ojos de que, uy, vienen hambriados, qué difícil tener esas cosas en el corazón, ¿no? Y querer compartir una mesa de santidad para el Padre, pues uno se pregunta, ¿y qué hay en ese corazón? Y tú tienes es que llenarte de misericordia, de compasión y mirar, bueno, pues vamos a orar, darle su tiempo, darle su espacio y dejárselo al Padre. ¿Qué necesidad tiene uno de poderse, si entiende esa persona que tiene ese oprobio, que tiene esa necesidad, que tiene esa flaqueza, que tiene esa cojera, esa ceguera, pues orarlo? Si es muy cuadrado ya, pues entonces vienen y lo dialogan uno a uno. Si ya se encierra en su orgullo, pues lo dialogan con 2 personas, y no hay necesidad de ponerlo y arrastrarlo por el piso como hacen muchas otras, que ese es el pecador, y levantan su dedo. ¿Cómo lo pueden sacar de lo propio si lo único que hacen es hundir la gente más? No. Los que traspasaron el pacto. Entonces, principal esto y, perdón, creo que está un poquito duro el sonido y no, bueno, ahí está.
perdona si me paso por acá. Y en el versículo 20, y a estos los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Si no es el Hasatán el que busca la vida, porque no somos obedientes, pues si no estamos en el que guarda nuestra vida, estamos en el que consume nuestra vida, ¿no? En el destructor, en Satán. Eso no tiene vuelta de hoja. Que consume nuestra vida, que no hace sino llevarnos al oprobio a hacer las obras que él sabe hacer. Miren la diferencia y el contraste de que es dar libertad por medio del Mesías a servir de piedra de tropiezo, pasando por encima de la gente, traspasando el pacto, teniendo por inmunda la sangre del Mesías, ¿no? Dice que esto, en manos de los que buscan su vida, sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Muy alusivo a lo que dice Apocalipsis, ¿no? Al final, en el juicio final. Por eso les digo, puede ser que tengan beneficencia en esta tierra, pero juicio al final. Más nos vale arrepentirnos el día de hoy, ¿no? A esas cosas. Este mandamiento está en Éxodo 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de la opresión. Éxodo 21:2, para que lo puedan buscar. Y vamos a Génesis capítulo 15. ¿Qué es esto de que los que cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes? ¿Mm? No hay otra parte donde se haga un pacto en el cual aluda a las dos partes de un becerro, porque evidentemente lo que se hacía después de Éxodo era muy diferente. Eh, entonces, los lugares donde se hace alusión a eso especialmente es Génesis 15 cuando hace ese pacto con Abraham, el pacto de Elohim con Abraham. Porque si no eran esa generación que tenía que ser liberada por el Mesías para hacer las obras de Abraham, pues entonces son del Satán, simplemente y sencillo. Así lo dijo el Mesías y no nos queda grande pensarlo porque lo hemos pasado leyendo muchas veces por ahí. Génesis 15:1 es el pacto que Elohim, el Padre, concerta con Abraham, el padre de muchos. Génesis 15:1 leemos, después de estas cosas fue la palabra del Padre a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy el que te voy a redimir. Yo soy salvación. Versículo 2, y respondió Abraham, Señor Padre, oh Señor Todopoderoso. ¿A quién había visto? A la palabra, al Señor. Miren, eso no tiene pérdida ahí, pero bueno. Más bien dice que son tres, es el mismo, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Le pregunta Abraham al padre. Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendencia y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Versículo 4. Pero he aquí la palabra del Padre a él diciendo, no te heredará este, sino que heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, contempla ahora los cielos, mira los cielos. Contempla, si ustedes, ese Yatzá, no, perdón, es este Nabat de mirar, de considerar, de, em, de mirar con dulzura, con placer, dice el Strong. eh, en otras palabras, no sé qué era el Mensa Chávez, pero es de contemplar con agrado, con gozo, ¿sí? Abraham vio mi día y se gozó.
van de la manito para que lo contemplen, para que lo tengan presente. Em, Contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas, y dijo: "Así será tu descendencia, así será". Obviamente aquí podríamos inferir es que son números, si puedes contarlas, son muchas. Y creyó al Padre, mire, y creyó a, que estaba hablando era la palabra, pero le creyó a, y le fue contado por justicia. Si le creyó a uno, le creyó al otro. Le creen a los dos. Si es que sé que puede contar en dos, es el mismo que está hablando. Y le fue contado por justicia. Entonces dijo: Yo soy Adonai, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y aquí la inferencia puede ser o que está hablando de los cielos, lo que Abraham estaba viendo, esa promesa celestial, tanto era la promesa espiritual, por decirlo así, que es lo que está escrito en la carta a los hebreos. No quiso una tierra, sino que esperaba una casa, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Entonces, nosotros podemos entender que Abraham no contempló nunca la tierra que se le estaba dando acá. Él estaba contemplando los cielos. Y esto tiene mucho que ver con Sukkot, pero mire que la promesa se la está concertando con un pacto en el cual el que rechaza, pasando por encima, pues para dónde vamos, pero ya vamos a ir por allá. Le fue contado por justicia para darte posición a esta tierra. Y le dijo, y bueno, le dijo en el versículo 8, 15:8, mi Señor, Padre, ¿en qué sabré que la he de poseer? ¿Cómo sé yo que voy a poseer todo esto que está aquí arriba y no esta que está aquí abajo en la tierra? En un templo allá en Jerusalén o una casetica por allá en el Negev. Y bueno, así vas a saber. Toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió a la mitad y los puso cada mitad enfrente una de la otra, pero no partió las aves. Y descendían buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Ya saben, las aves inmundas siempre van a querer entrar en el pacto, o a querer atormentar el pacto, o invitar a que las personas profanen la autoridad, el nombre, el pacto, para que pasen por encima de las personas. A eso invitan las aves inmundas. A eso invita Satán, a que levantes tu dedo y acuses, que no tengas simpatía contra tu prójimo, sino que seas tú ese indiferente ante lo que los demás tengan. Eso no es la justicia. Tú no puedes promulgar libertad en pesa cuando tú no estás haciendo justicia, pasando por encima del pacto como si fuera eso cualquier cosa, ¿no? Teniendo por inmunda la sangre del Mesías, una vez más. Y estaba por ponerse el sol. Ojo, estaba por ponerse el sol, estaba por llegar el alba de la oscuridad. Cuando un profundo sopor sobrevino sobre Adán, un sueño, y aquí que el terror de una inmensa oscuridad cayó sobre él. Ya me voy, viene el príncipe de este mundo. 44 minutos, vamos bien. Y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida. Bueno, aquí pone 400 años, pero sabemos que aquí está completando no solamente Egipto, sino también Canaán. No solamente Egipto, sino también Canaán. Ojo con lo que estoy diciendo, porque no pueden haber 400 años entre, entre Moisés o los padres de Moisés y entre Moisés y Yosef, que son dos, tres generaciones. En dos, tres generaciones no se hacen 400 años por más que usted quiera vivir. Tienen que vivir como 130 años cada uno para poder completar
las 4 generaciones, o 3 generaciones por lo menos. Así que ellos vivieron en Egipto 200 y algo, o 180 y algo. Pero aquí entonces por eso se incluyen 400 años, porque inclusive en Canaán iban a vivir oprimidos. Y espero que esto les diga suficiente, o bueno, les sea de luz a sus ojos, les sea buena porción. ¿Por qué? Porque ahí van a vivir todas esas opresiones sobre la tierra, los cuales los llevan a subyugar si ellos no tomaban posesión de la tierra, cosa que nunca pasó. Por eso siguieron profanando a sus hermanos, ¿no? Y bueno, también esa nación que ha de servir, la juzgaré yo y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en una vejez, versículo 15, versículo 16. Y los de la cuarta generación regresarán aquí después de un cambio, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Esta iniquidad del amorreo en el versículo 16 es, espero que lo haya tenido por acá, se lo paso a la pantalla, del amar, ese amar del amorreo, que es la raíz del amorreo, es amar, ¿me lo ven? Amar. Y su significado, decir, hablar, pronunciar, el que profiere palabra, por decirlo así, ¿no? Mire, el que promete, el que tiene la intención, el que cuenta, el ser dicho, el ser llamado. En su versión él es jactarse, actuar con orgullo, confesar o atestiguar. Ustedes disciernan si es la tierra de un amorreo, que amorreo, eh, déjenme mirar por aquí, también el, eh, bajo el entendimiento de Caldeo, de Ur de los Caldeos. ¿Dónde está? Dice el Amorite, la etimología, bajo los textos semitas o acadios, dice, y esto es en el Blue Letter Bible también, de Martu o Amurru comes and the meaning of westward, refers to the area of Mesopotamia. Text many of which are related to names found in the early biblical tradition. Uh, a table of nations, o sea, un extraño. Esos orgullosos extraños, ajenos al pacto, por decirlo así. Entonces se puede referir al amorreo como el jactancioso, el orgulloso, al que, mire, al que es desconsiderado, al que es indiferente, ¿no? Porque cuando se es orgulloso y jactancioso o sublevado en sus palabras, amorrita, amorreo, pues es de los que, según la perspectiva Cal, eh, to say on oneself, to think, to suppose, si lo ven, es decirse a pensar, suponer, pero bueno. em, a ver, por acá, este es Jeremías, no, vamos a volver por acá al Isort. Y estamos en el Isort en el Amorreo. Sucedió que cuando se puso el sol sobre una densa oscuridad y apareció una fogata humeante, una antorcha de fuego que pasaba por entre los trozos. ¿Quién es el que está en cargo del pacto? ¿Somos nosotros? ¿Es el Padre? ¿Podemos pasar por encima del pacto? ¿Podemos pasar por encima de la sangre del Mesías? ¿Podemos traspasar los juicios del Padre para decir que estamos bien delante de Él? Eso se llama iniquidad. Eso se llama iniquidad.
eso se llama faltar a eso se llama profanar su nombre, ¿no? Yo creo que no hay otro nombre más claro para que eso eh, sea para nosotros el día de hoy. Como les dije, no sé si lo tomen como iniquidad, no sé cómo lo quieran tomarlo, pero si esto lo quieren tomar también en sus tiempos como reflexión, como lo que ustedes puedan vivir en sus congregaciones, en sus casas, de qué manera nosotros administramos a los que están en nuestra casa. Y como esta palabra se cumple inclusive los inclusives o inclusive Miguelito, decimos en Colombia, o inclusive yo mismo he tenido que ser piedra de tropiezo para mi casa cuando a veces se enseña la palabra con demasiada jactancia, orgullo, prepotencia, literalidad, porque hay veces que al enseñar los mandamientos sobre la letra no se gana nada, diciendo cosas solamente por orgullo, por diciendo que es que yo sí soy santo, es que mire que yo como pan sin levadura, y tiene un corazón todo jactancioso diciendo que quieren ser los demás jueces, llenándose de narcisismo, porque ese gaslight que se crean en la cabeza, pasando por encima de los demás, ¿no? Sin importar de dónde vienen, para dónde van, no te interesan lo que estén pasando o simplemente te inventas, es que usted es una persona inestable, usted no sabe ni lo que dice, se la pasa de aquí para allá. Hay gente que ni siquiera sabe cómo estamos en nuestras vidas y empiezan a inventarnos pecados para ellos quedar bien, porque son jactanciosos, porque les gusta pasar por encima del pacto, profanar el nombre del Padre, sentirse jueces sobre lo que la sangre del Mesías es, porque la sangre del Mesías está sobre todos, aún hasta el más pecador. Que él no lo reconozca, eso ya es problema de él, no es problema de nosotros. El problema de nosotros sería reconstruir, ensanchar el cuerpo del Mesías, construir el cuerpo del Mesías, no denigrarlo. Si se nos ha dado esta tierra es para santificarla. Todos estos problemas que se nos ha dado, estos son problemas, para que usted lo vean. Las definiciones de cada una de estas simientes que estaban en la tierra de Canaán, si no se controlan, van a ser opresión. Ojalá de pronto podamos llegar a eso algún día. De pronto, la hermana de eh, Reflexiones en la Torah nos puede ayudar, o bueno, ahí miramos. Pero eso hay que saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas estaban en tierra de Canaán? ¿Solo porque eran usurpadores? ¿O porque eran simplemente opresores de la promesa? De la libertad que tenemos que tomar, deliverance en el Mesías, es libertad que Él promulgó para todos. Así que, pues, que nuestro corazón sea entregado al Padre para que no pasemos por encima del pacto, profanar su nombre y discernir qué es el cuerpo del Mesías, por qué murió Él, por quién derramó su sangre. Y si ese pacto significa entrar en libertad, ¿quién tiene derecho a entrar en libertad? No. Si ese pacto fue para dar libertad al hombre y poder entrar libremente a la presencia del Todopoderoso, porque alguien tiene que pasarse encima y decir tú sí, tú no, como si fuera juez de la sangre del Mesías. Eso es algo muy profundo de discernir, señoras y señores. Es algo muy peligroso también de poder eh, hablar con alguien que pronto no tenga esa consideración, esa empatía para con el mundo. Por eso es que el mundo está como está. El mundo va de mal en peor, no solamente por el que busca el mal, sino por el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y el saber hacer el bien también influye en que si no lo haces bien, de una manera eh, con, con simpatía, con amor, con todos los frutos del Ruach, para con el mundo,
no solamente con los tuyos y con los que tú amas, que qué diferencia tienen entonces con los gentiles, ninguna, sino pues con todo el mundo, ¿no? Hay que saber discernir esas cosas. Hay que saber discernir la carne y la sangre de nuestro Salvador para que sigamos creciendo a la estatura que Él entregó su vida por los demás. Sé que es difícil negarnos a nosotros mismos, pero otra vez, si no tomamos posesión de nuestra tierra, superando estas pruebas, quitando estos gigantes, no tenemos posesión de de esta tierra prometida. Muchos tienen un amorreo adentro, que es jactancioso, que le gusta proferir palabras de mentira, no sé, y eso cabe en inventar chismes, falso testimonio, sin que le coste algo, habla hasta de las familiares de los demás. Y qué cosa tan pesada. Pero bueno, solamente tomamos uno el día de hoy, pero pues si el Padre da vida y bendición, podremos hablar no solamente aparte de los amorreos, sino también de otros gigantes, ¿no? Bueno, y pues acá pues entonces terminamos. Bendito sea el Padre, les dejo una canción y cerramos. Bendito sea el Padre, bendito Pesaj, y pues el Padre os siga bendiciendo en esta semana que empieza de panes sin levadura. Shalom, shalom. Mm. The Lord is our strength and our song. He has broken us free. The horses and riders are gone. They have drowned in the sea. With a breath from his lips, the waters were raised. Our Lord is a warrior. His name will be praised.
Primeramente, santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa, por la presión de su alito somos vida gloriosa.